De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Continuamos en esta mañana de viernes, 7 de marzo. Ya decía Eugenio González que por aquí ya tenemos a nuestra invitada, que es Noelia García, la comisionada de Transparencia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos y administraciones públicas comienza por hacer accesible toda aquella información que demandan, para hacerlos partícipes de la gestión que hacen sus representantes, que la evalúen y soliciten rendición de cuentas. Y eso se llama transparencia y anima la participación ciudadana, señora García, ¿no? Pues sí, yo creo que todos los oyentes saben perfectamente lo que significa ser transparente, ¿no? Y los beneficios que tiene la transparencia. Muchas veces en nuestro lenguaje cotidiano le decimos a nuestros amigos, tienes que ser más transparente, pero en este caso el comisionado de transparencia, y a raíz de esa ley 1214 del Parlamento de Canarias, pues se crea el órgano garante de esa transparencia, que lo que hace es fomentar, controlar y proteger tanto la publicidad activa como el derecho a la información que tienen los ciudadanos, para que todos sepamos la cosa pública nuestra. Bueno, permítame, señora García, que empiece por lo que ha sido noticia en las últimas semanas. Usted sabía que le íbamos a preguntar por eso, y es por la negativa a admitir a trámite una denuncia contra el Parlamento de Canarias por haber retirado de su página web la información que ofrecía hasta noviembre sobre el cobro de dietas por parte de los 70 diputados que conforman la Cámara Regional. ¿Por qué esa negativa a la admisión a trámite, señora García? Bueno, el comisionado de transparencia no, como órgano, y yo personalmente no tomo las decisiones de manera arbitraria, ni mucho menos. Nosotros somos un órgano independiente, somos un órgano autónomo, pero que tenemos como límite tanto la ley estatal como la ley canaria. Y la ley canaria, en su disposición adicional cuarta y quinta, habla justamente de la transparencia del Parlamento de Canarias. Nosotros dependemos del Parlamento de Canarias, y dice explícitamente que será el Parlamento de Canarias, que obviamente se rige por la ley estatal y por la ley canaria, y dice expresamente que serán los órganos del Parlamento quienes determinen las obligaciones de esa publicidad activa. Y dice también que nosotros no tenemos competencia para evaluar la publicidad activa del Parlamento. ¿A qué se refiere con la publicidad activa? Bueno, todas las instituciones, nosotros que evaluamos a todas las instituciones públicas, de hecho ya empieza el 17 de marzo la evaluación de las entidades públicas. Estamos hablando de más de 400 entre ayuntamientos, cabildos, universidades, colegios profesionales, mancomunidades, empresas públicas, y la ley dice que todas estas entidades tienen la obligación de publicar en sus portales de transparencia cierta información. Es cierta información, no toda la información. Bueno, es que es imposible publicar toda la información, pero obviamente las retribuciones es una de las obligaciones. Nosotros lo que hacemos es evaluar que todas estas entidades tienen publicadas esa información. Fíjense si es así, y que todas las entidades lo tienen, que de todas las reclamaciones que recibimos en el comisionado, solo 7, en el año 2024, solo 7 son por reclamaciones porque no aparecen publicadas esas retribuciones, cuando estamos hablando de más de 700 reclamaciones al año. ¿Qué quiero decir con esto? Que normalmente las entidades publican esa información. En el caso del Parlamento de Canarias, la información está lo que cobra cada diputado por dieta, cobra lo que pone su salario, pero cierto es que no está el cómputo total. Si hacemos una visualización de todos los parlamentos, vemos que varía mucho de unos y otros. Mi criterio y el criterio del comisionado siempre es poner la información lo más clara posible. Ese es nuestro criterio. Otra cosa es la propia autonomía que tiene el Parlamento de Canarias, en este caso la mesa del Parlamento de Canarias, donde están todos los grupos políticos, para determinar de qué forma se pone esa información en su página. Por lo tanto, y así se lo hicimos saber a la persona reclamante cuando le dijimos que no podíamos admitir a trámite porque la ley no nos lo permite, pero que no obstante nuestro criterio siempre ha sido, y así yo lo he expresado públicamente, que es poner la información lo más clara posible y más accesible para los ciudadanos. Tenemos que compararnos con los que lo hacen mejor, no con los que lo hacen peor. Sin embargo, se le ha invitado a ese ciudadano a que recurra a la vía contencioso administrativo. ¿Hay que llegar a ese punto?
Es que es el camino que tiene. Si la ley nos limita y no nos da la posibilidad de que el propio comisionado haga una resolución respecto a esa denuncia por falta de publicidad, pues el camino que le queda es el contencioso administrativo. Pero quiero decir que no es una decisión arbitraria de esta comisionada, sino que es lo que la ley nos permite. Una ley desde el año 2014. Es verdad que estamos, en nuestros objetivos está el modificar la ley del comisionado, y es uno de los puntos que tenemos de cara a futuro, pero de momento no podemos saltarnos la ley. Pero si en un momento esa información estuvo publicada y se retiró, es que al menos había voluntad, ¿no?, de ser transparentes en ese sentido. Bueno, por eso digo que realmente es decir, si yo soy un ciudadano que quiere conocer cuánto ha cobrado el diputado que me representa por mi isla, he hecho mano de la calculadora y sé al final. Es verdad que podríamos ser más claros y darle más facilidad a los ciudadanos. Pero en todo caso, como digo, es una decisión de la mesa de la Cámara, porque así está recogido en la ley. ¿Pero esto no cree que genera una desconfianza en el ciudadano? Siempre que intentamos, siempre que no somos lo claros que deberíamos ser, genera desconfianza. Por eso, y además yo lo he hablado con muchos diputados, a los ciudadanos hay que explicarles exactamente qué son las dietas, por qué son las dietas, porque los ciudadanos entienden las cosas. Lo que no entienden es cuando... Pero igual lo entenderían mejor publicándolo que quizás no dando esa información que se le ha requerido por parte de este denunciante. Nosotros siempre somos partidarios de ser lo más claros posibles y dar toda la información posible a la ciudadanía. De hecho, en ocasiones le decimos a las entidades, sobre las que sí que tenemos competencia, que cuando un ciudadano o cuando hay 10 ciudadanos que preguntan sobre un asunto, aunque no sea una obligación tener contemplado ese documento en las obligaciones de transparencia, que lo cuelguen, porque al final las entidades entienden el beneficio. Todo lo que esté publicado no le van a preguntar, por lo tanto, dedican esos recursos a otras cosas. ¿Esto se puede considerar un silencio administrativo o no? Bueno, yo no sé exactamente el Parlamento que les ha contestado directamente, pero repito, para nosotros lo más importante siempre es acercarle toda la información a los ciudadanos para que tomen las decisiones que quieran tomar y para que fiscalicen lo público lo mejor posible. Ahora mismo también... pero que en ningún caso es un criterio mío personal. Nuestras decisiones las tomamos con la experiencia de 10 años y además avalados por jurisprudencia y sobre todo ajustándonos a la ley, que es la que nos ata las manos y nos dice que no podemos inmiscuirnos en algún Claro, asunto. En su momento también se habló de un error informático que iban a intentar corregir, que lo volverían a publicar, pero luego al final eso tampoco ha pasado, señora García. Quizás lo que esperaba... pero es que son asuntos del Parlamento de Canarias sobre los que el comisionado evidentemente pues no tiene, pero que en ningún caso, como en algún momento se ha querido decir, que la comisionada ha querido ocultar. No, la comisionada... Incluso se le habló de tacharla también por su partido, cuando usted tiene que ser una persona independiente, ¿no? No solo tengo que serlo, sino tengo que demostrarlo, y así se demostrará. Mire, con la presidenta del Consejo de Transparencia Nacional, en un momento dado también hubo un intento, porque sí que fue puesta por el gobierno, en mi caso no, he sido elegida por los 3/5 del Parlamento de Canarias, de tacharla de partidista. Al final se demostró, y el camino demostró, que la presidenta del Consejo de Transparencia de España era independiente y autónoma como tiene que ser, y eso es lo que yo espero de mi trayectoria en el comisionado, pero por los hechos, no por lo que digan o no digan. Ahora a la vista está también esa ley de transparencia que está en proceso de revisión, señora García, que el Gobierno de Canarias quiere unificar con la Ley de Participación Ciudadana de Canarias, normas que datan del año 2010 y del año 2014. Sí, para nosotros también es importante el actualizar algunas cuestiones de la ley, sobre todo reglamentar toda la parte que tiene que ver con la evaluación. El comisionado de transparencia es puntero a nivel nacional en cómo evaluamos a las entidades. No hay un órgano garante de la transparencia en toda España que lo haga como lo hacemos nosotros. De hecho, hay muchas comunidades autónomas que nos están pidiendo asesoramiento y que estamos colaborando con ellos. Y todo eso hay que contemplarlo en la nueva ley. Y es verdad que quizás hay obligaciones
nuevas que hay que introducir para que haya más información a los ciudadanos en esos portales de transparencia. Como dice, está toda la información, es imposible que esté toda la información, pero vamos a ir completando poquito a poco esas obligaciones. Bueno, el comisionado de transparencia sigue siendo aún desconocido por la población. Los órganos garantes suelen seguir siendo desconocidos por la población. Yo siempre digo que durante estos 10 años se ha hecho un trabajo intenso, interno, pero tenemos que salir más a la calle. Estamos hablando de 700 reclamaciones que llegan al comisionado y todavía cuando salimos a la calle y en estos primeros meses que hemos tenido contacto con ayuntamientos, con cabildo, todavía hay incluso responsables públicos que nos dicen, pero bueno, ¿y ustedes exactamente qué hacen? Y tenemos que explicarle. Imagínense si son responsables públicos que son evaluados por nosotros y nos preguntan exactamente qué hacemos. ¿Qué le podemos decir a un señor que vive en Morrojable o a otra señora que vive en Garafía? Esa es nuestra labor, salir a la calle y explicarles a las personas que tienen en su poder la ciudadanía una herramienta potente para participar en lo público. Siempre nos quejamos de que los políticos toman las decisiones al margen de la ciudadanía, pero es que tenemos una herramienta fantástica como es consultar esos portales de transparencia con toda esa información que está ahí, pero también cuando le preguntamos a nuestro ayuntamiento, a nuestro cabildo, por el proyecto que están haciendo en torno a mi casa y no me lo dan, si no me lo dan, puedo reclamar al comisionado de transparencia. Y piense que el 95% de las reclamaciones que nosotros recibimos, las recibimos por silencio administrativo de las administraciones, es decir, y ese es otro paso que tenemos que dar, que las entidades públicas entiendan que la información no es de los ayuntamientos, de los cabildos, del gobierno, sino que es de los ciudadanos y tenemos ¿Y qué alegan las administraciones para ese silencio administrativo? Pues en ocasiones ocurre que no se registran bien esas solicitudes de acceso a la información y ellos se enteran cuando nosotros les mandamos las reclamaciones. En ocasiones nos hablan, y esto sí que lo hacen mucho, de la falta de personal para poder contestar esas solicitudes. Piense que hay entidades que una sola persona ha presentado 300 reclamaciones a esa entidad. Oiga, al final es personal que necesitas para contestar a esas reclamaciones, pero sobre todo la falta de personal. Cuando le preguntan a un ayuntamiento, oiga, ¿tengo que contratar a un arquitecto para hacer proyectos para ejecutar calles o tengo que contratar a una persona para que conteste información? Las prioridades a veces no son el dar información a los ciudadanos. ¿Y cuáles son las principales preguntas que se hacen por parte de los ciudadanos a las administraciones públicas? ¿Qué es lo más que le llama la atención a los ciudadanos cuando hacen determinadas consultas? Realmente nosotros no controlamos las consultas, controlamos las reclamaciones cuando no les contestan. Pues en base a esas reclamaciones, ¿cuál podrían ser esas consultas que luego llevan un silencio administrativo, por ejemplo? Pues básicamente lo más importante, curiosamente, es los temas relacionados con la función pública, con los temas de personal. La ordenación del territorio también es algo que les preocupa mucho y todos los temas relacionados con los contratos. Por eso digo que de reclamaciones de las 700, solo 7 en el año 2024 tienen que ver con las retribuciones de los cargos públicos, que podría ser algo como muy reclamante. Pero yo entiendo que es que no hay tantas reclamaciones porque normalmente sí que está contemplado en esos portales de transparencia que tienen que tener las entidades públicas. ¿Cuáles podrían ser esas cosas curiosas que preguntan que quizá le ha llamado la atención como comisionada? Bueno, algo que haya preguntado un ciudadano. Es verdad que nos siguen confundiendo en ocasiones con el diputado del común y en ocasiones claro, nos hacen llegar pues reclamaciones que tienen que ver más con la gestión de los servicios que con la información pública. No sé, es que la verdad es que son tantas, estamos hablando de 700, pero sobre todo es verdad que hay muchas solicitudes de información o reclamaciones que hacen los miembros de la oposición a los diferentes gobiernos de cualquier color político. Bueno, sabemos que el comisionado de transparencia, cuando hace balance de un año, se le pone nota a las administraciones. Estamos viendo que en los últimos tiempos las administraciones van entrando ya en la vereda de la transparencia, ¿verdad? Sí, vemos un ascenso exponencial de los primeros años a la actualidad. Es verdad que nadie quiere quedar mal en la foto. Por eso para nosotros, y es otro de los retos que tenemos, no solo queremos en esa nota que se le pone por ver la información que tienen publicada en sus portales de transparencia, también queremos introducir la variable derecho de acceso a la información, que ahora mismo no se está contemplando. Por eso se puede dar la paradoja de que una institución que tenga un 10 en la evaluación de los portales de transparencia
después no le conteste las solicitudes de información a sus ciudadanos, y cuando un ciudadano dice, oiga, pero ¿cómo va a ser que mi ayuntamiento o mi cabildo tiene un 10 en transparencia si yo he preguntado 10 cosas y no me han contestado? Esa es la variable que queremos introducir. El que ese derecho de acceso a la información también compute a la hora de decir, oiga, soy una institución transparente, no solo porque tengo los portales de transparencia con toda la información que corresponde, sino porque también le contesto en tiempo y forma a los ciudadanos sobre sus reclamaciones de derecho de acceso. ¿Y ese deber de transparencia a quién le corresponde? ¿Solo a las administraciones públicas? ¿También hay otros organismos que tienen que entrar en este deber de transparencia? A todas las entidades privadas que reciben fondos públicos. Ahora nosotros vamos a evaluar y vamos a empezar la evaluación de las entidades públicas, y después en el segundo semestre les toca a las entidades privadas. Recientemente sacamos las notas del año pasado y hay entidades que ya durante 4 años consecutivos tienen un 10 en transparencia. Sin embargo, después hay entidades que ni siquiera presentan, no es que suspendan, sino que ni siquiera presentan la evaluación de transparencia. Por lo tanto, nosotros vamos también a incidir en esas entidades en ocasiones, y a mí me llama la atención, por desconocimiento. No sabían que tenían que presentar la evaluación de transparencia, y hay entidades importantes que reciben importantes cantidades de dinero, hasta millones de euros, y no tienen ese portal de transparencia. Permítame que despida también a los televidentes de Televisión Canaria que han estado siguiendo en directo esta entrevista. Ahora se quedan con el Buenos Días Canarias. Nosotros continuamos en la radio desde la noche al día entrevistando a la comisionada de transparencia, a Noelia García.